Pasen. Bienvenido. Bienvenidos un domingo más a su casa. Vamos juntos a alabar al Señor y escuchar el mensaje que tiene para nosotros. ¡Bienvenidos! Marcelo Bielsa, no sé si algunos se acuerdan de Marcelo Bielsa. Él era el exdirector técnico de la selección de fútbol argentina. Y a él le dieron un reconocimiento como el mejor seleccionador nacional del mundo en el 2001. Pero un año después, él fue muy criticado porque en el Mundial del 2002, él fracasó tras las expectativas que tenía todo el pueblo argentino y todo Sudamérica de lo que Argentina podía lograr. Clasificaron en primer lugar, sin embargo, después de la primera ronda, de la primera fase, el equipo argentino fue eliminado. Y él escribió algo que me llamó mucho la atención, que dice lo siguiente: tengo claramente visualizado que en los procesos negativos todos te abandonan. Los medios de comunicación, el público y los futbolistas. Y eso es natural, es propio de la condición humana. Nos acercamos al que huele bien y el éxito siempre mejora el aroma del que lo protagoniza. Y nos alejamos del que huele mal. Y en la derrota hace que seamos malolientes. Esto no es un reclamo, es la descripción de algo que llevo 30 años viviendo y que se repite en cualquier actividad humana. Nadie te acompaña para ayudarte a ganar y todos te acompañan si has ganado. Es una ley de la vida. Y eso nos pasa mucho, ¿verdad? Cuando estamos en victoria, cuando estamos bien económicamente, cuando todo camina viento en popa, todo el mundo está a nuestro alrededor, todo el mundo nos para bola, como se dice, ¿no es cierto? Pero cuando estamos en la derrota, cuando estamos en dificultades, cuando necesitamos un abrazo, suenan los grillos. Nadie se preocupa por nosotros. Y nos convertimos en los malolientes, como dice Marcelo Bielsa. Pero cuando todo va bien, ahí sí tenemos todas las personas a nuestro alrededor. Y eso es algo que nosotros debemos entender como iglesia. Que nosotros siempre debemos estar preocupados por los que más necesitan. Y no solamente cuando hablamos de los necesitados, estamos hablando de los indigentes, de todos aquellos que no tienen recursos, de todos aquellos que están atravesando por problemas y dificultades económicas. No solamente ellos son necesitados. ¿Tenemos que ayudarlos? Sí, por supuesto que sí. Pero también hay otra clase de necesidades que nosotros necesitamos atender. Hay otras necesidades a nuestro alrededor, en nuestro entorno, con nuestros cercanos, que nosotros no hemos atendido. En esta iglesia hemos hablado en este año de poder estar unidos, de poder ser una comunidad, de ser una familia de familias. Y qué hermoso, porque poco a poco lo vamos logrando. Poco a poco nos vamos conociendo más, vamos conociéndonos los unos a los otros, vamos abrazándonos. Pero creo que la responsabilidad de la iglesia como tal,
Hablando de la iglesia, no de estos ladrillos, no de estos edificios, sino hablando de la iglesia de nosotros como personas. Necesitamos unirnos como comunidad para impactar una comunidad aún más necesitada. Porque es verdad. Yo les decía en algún momento que cada uno de nosotros hemos llegado aquí a este lugar con una necesidad. Si estamos aquí es porque necesitamos de tener una relación con Dios. Necesitamos vivir una vida espiritual. Necesitamos vivir en una comunidad. Necesitamos una familia de familias. Y cada uno de nosotros seguramente tendremos nuestras propias necesidades. Y qué lindo que podamos tener una familia en quien confiar, con quien contar. Pero hay una necesidad allá afuera que necesita de la iglesia del Señor para ser levantada. Y si usted ha llegado a este lugar y ha recibido del Señor, usted debe estar comprometido a ayudar a los demás, así como Dios le ha ayudado a usted y a mí. Necesitamos comunitariamente hacernos cargo de los más necesitados. Pero muchas veces nosotros esperamos que las cosas sucedan como por arte de magia. Si bien es cierto, Dios puede hacerlo con un chasquido de dedos, con un abrir y cerrar de ojos puede arreglar las situaciones. Lo que a Dios le importa es nuestro corazón. Es como nosotros podemos trabajar, relacionarnos con Él y trabajar para que esta humanidad sea transformada y tocada por el poder de Dios. Muchas veces nosotros estamos esperando en Dios y eso está bien, pero nosotros no hacemos nada para conseguirlo. A veces esperamos que Dios haga todo y nosotros nos cruzamos de brazos. No oramos, no intimamos con Dios, no trabajamos, no nos esforzamos, no buscamos la visión que Dios nos está dando. Simplemente estamos cómodos, sentados en nuestro asiento y venimos a la iglesia y nos sentamos, escuchamos un mensaje, nos deleitamos en la música y nos vamos a nuestra casa. Y ahí termina nuestra participación espiritual. Pero va más allá de eso. Porque si bien es cierto, nosotros estamos cómodos, estamos sentados y sabemos que muchas cosas en Dios se van a cumplir y muchos principios de la palabra de Dios se van a cumplir, es necesario que nosotros hagamos algo más. Por ejemplo, hay un principio o varios principios que se cumplirán. El principio de la siembra y la cosecha, por ejemplo. Sabemos que el mundo da vueltas y lo que nosotros sembremos hoy, vamos a cosechar el día de mañana. Un amigo una vez me dijo, tranquilo hermano, lo que te hicieron, así mismo es. Pero el mundo da vueltas. ¿Y saben qué? El mundo dio vueltas. Lo que nosotros sembramos hoy, vamos a cosechar el día de mañana. Así que ese principio se va a cumplir. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer para que ese principio se dé. Nosotros tenemos que sembrar. Sembrar cosas buenas. Si sembramos cosas buenas, vamos a cosechar cosas buenas. Ese es un principio que se va a dar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Hay otro, el principio de la honra. Cuando nosotros honramos, vamos a recibir honra. Pero si nosotros deshonramos a las personas, en algún momento, más temprano que tarde, vamos a recibir deshonra. Nosotros tenemos que aprender a honrar a nuestras autoridades, a honrar a nuestros padres, honrar a nuestros hermanos. Necesitamos honrar nuestras deudas, honrar nuestro trabajo, honrar nuestros jefes. Porque cuando nosotros
honramos, vamos a recibir honra. Pero a veces estamos sentados ahí y esperamos la honra. ¿Qué fue que no me han honrado? No, pues así no funciona. Si yo quiero recibir honra, yo quiero ser ascendido en un trabajo, yo tengo que trabajar para que me honren, ¿verdad? El principio de la honra se va a dar. Si usted honra, le van a honrar. Pero usted tiene que hacer su parte. Otro principio, el carácter. Cuando nosotros nos dejamos moldear por Dios, nuestros cambios van a ser para bien. Si tenemos malos hábitos en nuestra vida y nosotros no hacemos nada por esos malos hábitos, no podemos esperar cambios. Vamos a seguir siendo los mismos. Entonces necesitamos hacer nuestra parte, dejarnos moldear por Dios. ¿Es sacrificado? Sí, por supuesto, porque a nadie le gusta tener disciplina. A nadie le gusta recibir corrección. A nadie le gusta ser moldeado. Pero si queremos crecer en nuestro carácter, es necesario dejarnos moldear. Entonces nosotros hacemos nuestra parte, dejarnos moldear. Amén. Otra de las cosas es que nosotros sabemos que las promesas de Dios están ahí y se cumplen. Hay más de 4,000 promesas en la Biblia que están ahí para nosotros. Dios nos ha dicho, esto es para ti. La pregunta es, ¿qué es para mí? No conocemos las promesas. Esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Dios nos ha prometido, pero nosotros debemos buscarlo. Y cada promesa tiene algo que nosotros tenemos que hacer. Hay una promesa que es famosísima y muy conocida, que es Josué 1:9, ¿no es cierto? Creo que todos se lo saben hasta de memoria. Esfuérzate y sé valiente, que yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que tú vayas. Nos encanta. Qué lindo, Dios va a estar conmigo. Pero ¿cuál es la parte que a nosotros nos corresponde? Esforzarnos y ser valientes. Nos gusta que Dios esté con nosotros, pero no nos gusta esforzarnos y ser valientes. Necesitamos esforzarnos y ser valientes. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Ya está, salí de deudas. Nos encanta que las añadiduras vengan a mí, ¿no? Pero no nos gusta buscar el reino y su justicia. Entonces, hay algo que a nosotros nos corresponde. ¿Y qué es lo que a nosotros nos corresponde? Si el mundo se acabase el día de hoy día, acabamos el culto, viene el Señor. Y todos vamos al cielo. Todos vamos al cielo, ¿no? Verán, no me dejarán. Todos vamos al cielo. Si usted ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, usted va al cielo. A unos les tocará casucha, a otros ¿no? Pero bueno. Si el día de hoy usted se sentaría con el Señor y el Señor se sienta, ¿qué más, Gio? ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿qué hiciste con lo que te di? A ver, Yamil, cuéntame. Cris, cuéntame. ¿Qué hiciste con lo que te di? George, cuéntame. A ver, Ramiro, cuéntame. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Usted qué le diría? Sí, bueno, hice una casa, tenía 2 carros, una esposa guapa. ¿Qué más? Hice todo. No. ¿Qué hiciste con lo que te di? Señor, ya te estoy diciendo. O sea, multipliqué eso de los talentos, no sé, yo puse en el banco la plata. No. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Qué hiciste con tus dones? ¿Qué hiciste con los talentos que te di? ¿Qué hiciste con tu vida?
¿Qué hiciste con tu esposa? ¿Qué hiciste con tu esposo? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tu iglesia? ¿Qué hiciste? A ver, Señor, sí, yo oraba, a ver si se convertían. Yo ayunaba así de vez en cuando. Y eso era todo lo que hiciste. Casucha, te toca. No, chocita de cristal. No debemos quedarnos solamente en el orar. Sí, hay que orar, por supuesto. Hay que buscar, ¿no es cierto?, pedirle al Señor, clamar a Él. Pero también tenemos que ponernos a trabajar para que las cosas sucedan. Tenemos que hacer nuestra parte. Hay que trabajar duro para lograrlo y no solamente orar para que suceda. Como les digo, Dios podría hacerlo así. En su misericordia y en su amor, Él podría cambiar las circunstancias de un momento a otro. Pero, ¿qué más? ¿Qué hiciste tú respecto a eso? Porque no se trata solamente de orar. Se trata de ponerse en práctica. En Santiago dice, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Y en el verso 20 dice, ¡qué tontería! Me encanta Santiago. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta que la fe sin buenas acciones es inútil? Tenemos que ponernos manos a la obra. Hay que captar esta señal del Espíritu Santo. Hay que discernir el obrar de Dios y aplicarlo a nuestra vida. Debemos ver dónde está ese mover de Dios y trabajar de la mano del mover de Dios para que todo se dé. ¿Dios puede hacerlo solo? Sí. Pero lo que a Él le interesa es nuestro corazón. A Él le interesa nuestra transformación. A veces nosotros estamos ocupados solamente en las emociones. Y no se trata de las sensaciones ni de sentirlo. De lo que se trata es de ser prácticos en nuestra vida cristiana. Sí, hay que orar, por supuesto. Pero ¿qué voy a hacer yo en la práctica para que algo pase? Tenemos ahora, nos hemos propuesto con el equipo de adoración en orar por un niño que amamos profundamente, Juan Manuel. Y sí, tenemos que orar por la sanidad de ese niño. Y vamos a orar y vamos a ayunar y vamos a hacer lo que espiritualmente debemos hacer. Pero en la práctica, nosotros debemos empezar a buscar cómo sostener esta familia, de cómo ayudarles, de cómo animarles, de cómo abrazarles. Y si el Señor quiere que esa operación se dé, tenemos que conseguir los recursos. Tenemos que ser prácticos. Hay una necesidad. Alguien de esta familia está en necesidad. Todos debemos buscar cómo ayudar. Pero también hay una necesidad en esta ciudad. Y esta iglesia debe estar comprometida comunitariamente para ayudar a los necesitados. Que como he dicho, no son solamente los que no tienen dinero o los indigentes. Porque no es solamente de hacer cosas. Ahora, es verdad que nosotros debemos poner la fe en práctica. Pero a veces nos enfocamos solamente en el hacer. Y el libro de Efesios, en el 2:9, la carta de Efesios dice, no es por obras para que nadie se gloríe. Es decir, yo por las obras no me voy a ir al cielo. Yo tengo que creer en el Señor Jesucristo, aceptarlo en mi corazón. Y esa fe, ese amor, esa rendición al Señor me va a movilizar hacia las obras. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Así tampoco es. Pero el egoísmo es una característica del ser humano.
que no está cerca de Dios. Por lo tanto, ese es el plan de vida de alguien que no conoce a Dios. Vivir para sí mismo. Vivir solo para él o solo para ella. Y así no es como funciona. Hay un pasaje que nos muestra qué debemos hacer los cristianos para pensar en los más necesitados comunitariamente, como iglesia. ¿Cómo nosotros podemos poner en práctica esa fe que recibimos de Dios? Y permítanme leerles este pasaje que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, del 31 hasta el final. Que dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, es decir, cuando el Señor regrese, cuando llegue el final del mundo, cuando ya tengamos que ir a vivir para la eternidad con el Señor, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y pondrá las cabras a la izquierda. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y los que estaban ahí han de haber dicho: ¿y cuándo le di yo de comer? Yo no le he dado de beber nada. Pero si el Señor Jesús nunca ha estado preso, ¿cómo le voy a ir a visitar si no estaba preso? Yo no le he hospedado en mi casa. Seguramente ellos se estaban preguntando. Dice: entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Te vimos como un extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Este texto está hablando del final de los tiempos, de justamente lo que yo les decía hace un momento. Si el día de hoy termina nuestro paso aquí en la tierra y vamos al cielo, ¿qué le vamos a decir al Señor? ¿Qué hicimos? Y me dice: pero bueno, ¿y qué tenía que hacer? ¿No? Porque la base del juicio final aquí se presenta en términos de una relación personal con Cristo que se manifiesta en forma de socorro prestado a las personas necesitadas. ¿Se da cuenta? Está haciendo esta entrevista, pero la respuesta a esto es: ¿qué hiciste con aquellas personas necesitadas? No cuánto hiciste, cuánto ganaste, cuánto tienes, cuál es tu patrimonio. Ayer estaba llenando el seguro para mi carro y me preguntan hasta del mal que me voy a morir. Y le digo: ¿cómo voy a saber yo de que me voy a morir? Y ahí le preguntan a uno el patrimonio y uno: 1,000. Nada más. Le preguntan todo. Pero el Señor no nos va a preguntar eso. No nos va a preguntar nuestro patrimonio. Nos va a preguntar: ¿qué hiciste con los más necesitados? ¿Cuál fue tu parte? Y yo aquí no voy a hablar de los de la derecha y los de la izquierda, eso ya es cuestión de cada cual. Pero lo que sí les voy a hablar es de si queremos ser oveja o queremos ser cabra. Es más, ¿quiero ser oveja o cabra de monte? ¿Qué quiero ser? ¿Quieres ser de los que son herederos del reino, que ayudaron a los demás para agradar a Dios, o de aquellos que fueron indiferentes? ¿De quiénes quieres ser tú? Porque se acuerdan que yo les decía la semana pasada, la indiferencia es una vergüenza.
Y nosotros no podemos ser indiferentes. No podemos como iglesia ser indiferentes. Hay mucha gente con necesidad allá afuera. Y el Señor nos llama a nosotros benditos, bendecidos. Y Él nos permite heredar el reino de Dios. Pero ¿cuándo heredamos el reino de Dios? Heredamos el reino de Dios cuando damos de comer, cuando hay hambre. Y no solamente hambre de comer, hambre material, sino esta hambre espiritual. Cuando nosotros damos alimento espiritual. Y sabe, a veces nosotros no necesitamos ir al trabajo y predicarle a una persona y decir, verás, espérate, te voy a sacar la Biblia. No. Nosotros tenemos que alimentar a la gente que necesita con nuestra propia vida, pues. Que ellos miren quiénes somos, qué hacemos, cómo está nuestra reputación. Decimos que somos cristianos, ¿actuamos como tal? Es la pregunta. Heredamos el reino de Dios cuando damos agua al que tiene sed. Pero no solamente el agua física, sino cuando nosotros calmamos esta sed de justicia. Cuando le decimos a alguien, mira hermano, yo sé que esto ha sido injusto para tu vida, pero vamos a clamar a Dios, ten calma. Bebe la justicia de Dios. Más temprano que tarde, Dios se va a encargar de eso. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces cuando nosotros le damos de beber esta sed de justicia y la justicia que viene de Dios calma esa sed. Sed de conocer más de la palabra de Dios, de embebernos de la palabra de Dios. Sed del agua de vida que es Dios. Yo no sé si a ustedes se han despertado a la madrugada. ¿Una sed? ¿No? Y uno se levanta, hay el agua. Toc, 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 toc. Un litro entero en menos de 10 segundos. Pero yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo con la palabra de Dios. A mí sí, yo a veces me despierto así, ay, tengo ganas de leer algo. Entonces uno busca Condorito, no sé, pues no. No, eso no es lo que quieres leer. Lo que quieres leer es la palabra de Dios. Lo que quieres leer es los principios de vida. Lo que quieres es calmar tu sed. Asimismo debe haber mucha gente sedienta de escuchar un principio, de escuchar la palabra de Dios, de escuchar que puede calmar su sed. Heredamos el reino de Dios cuando hospedamos y somos hospitalarios, cuando damos albergue a aquellos que necesitan ser escuchados, aquellos que necesitan compañía, aquellos que necesitan un abrazo, aquellos que necesitan un consejo, cuando somos generosos y brindamos amistad y cariño. Heredamos el reino de Dios cuando proveemos vestido al desnudo. Hay gente que se siente desnuda porque le han deshonrado. Nosotros necesitamos vestirles de honra. Nosotros necesitamos vestirles de dignidad. Nosotros necesitamos convertir su vergüenza en pundonor. Necesitamos convertir su vergüenza en honra. Cuando nosotros hacemos eso por una persona, entonces estamos ganándonos el reino de Dios. Cuando proveemos vestido al desnudo, cuando nosotros visitamos a los enfermos y a los presos y proveemos sanidad, oramos por los enfermos. Y no solamente los enfermos físicos, mentales, espirituales, gente que es malvada. Cuando nosotros le ayudamos a encontrar el camino, le confrontamos y le exhortamos o le animamos para que no siga en ese camino. Le ayudamos a sanar su alma, su espíritu. Le ayudamos a sanar sus heridas del pasado. Le ayudamos a través de escuchar sus dolores. Cuando les ayudamos a salir de esa prisión mental. Porque hay muchos presos. Y es verdad, no todos podemos tener el acceso de ir a visitar a los presos. Pero ¿qué tal si le ayudamos a salir de la prisión a una mujer abusada, golpeada?
¿Qué tal si le ayudamos a salir de una prisión a un abusador o a alguien que está en drogas o a alguien que tiene vicios, que vive preso de los vicios? Ahí nosotros vamos a heredar el reino de Dios, cuando les ayudamos a salir de la prisión espiritual en la que muchos viven. Pero la cosa es, ¿cómo? ¿Cómo les ayudamos? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Como iglesia, ¿a qué nosotros debemos comprometernos? Primeramente a trabajar en nosotros mismos. Y cuando nosotros trabajamos en nosotros mismos, nos unimos en comunidad y somos esta familia de familias que trabaja comunitariamente por aquellos que son más necesitados. Aquellos que están ahí afuera, aquí en el barrio de aquí al ladito, ahí en el trabajo, su compañero de puesto, su vecino chismoso. ¿Qué debemos hacer entonces como cristianos para pensar en los más necesitados comunitariamente? La primera cosa que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo. Así de fácil. A veces queremos sacar la Biblia y caerle de a bibliazos a todo el mundo, ¿no? Sí, pecador, sinvergüenza, chumado, mujeriego, gay. No sé, pues, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es predicar con el ejemplo. Debemos amarles antes que juzgarles. Hemos dicho tantas veces que las palabras pueden convencer. Hay mucha gente que sigue a los elocuentes. Pero ¿saben qué? El ejemplo arrastra hacia la verdad. Cuando nosotros somos ejemplo, es diferente. Cuando nosotros somos buenos trabajadores, digamos puntuales, trabajamos bien, hacemos bien nuestro trabajo, no le ponemos pretexto a nada, estamos predicando con nuestro ejemplo. Si usted quiere predicarles a sus hijos, a sus adolescentes, predíqueles con el ejemplo. Porque el Señor les va a decir, ¿qué hiciste con los hijos que te di? Debemos predicar con el ejemplo. Pero es penoso que muchos de nosotros hemos sido culpables de ahuyentar a los necesitados de Dios por nuestros malos testimonios. Tenemos un testimonio tan fatal que aquel que estaba necesitado de Dios y alguien le invita a la iglesia, dice, no, ve, yo le conozco a Estito que es cristiano. Dios me libre, dice. ¿No? Es penoso. Es penoso ver cómo en las empresas, en algunas empresas, si yo soy cristiano, ya no se sabe si es bueno o es malo. Ya no es ninguna garantía. ¿Por qué? Porque no predicamos con el ejemplo. Tenemos que predicar con el ejemplo. Hay que aprender a reconocer nuestros errores. Hay que aprender a pedir perdón. Hay que aprender a perdonar. Tenemos que predicar con el ejemplo. Número 2. Hay que jugársela por Dios. Hay que jugársela por Dios. Estaba hablando con mi hija Maca y en su trabajo iban a tener un evento que han venido trabajando por meses. Y justo esa semana del evento llovió toda la semana. Y parecía que iba a llover. Este evento era un viernes. Y entonces todos desesperados, ¿y ahora qué hacemos? Va a llover en el evento, no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Si llueve en el evento se va a fregar todo, ya no vamos a poder hacer nada. Así que ya sé qué vamos a hacer, dijo alguien por ahí, ¿no es cierto? Vamos a entregar una docena de huevos a las monjas clarisas y poner unos cuchillos en cada esquina de la cancha para que ahí no llueva. ¿No? Esas ideas. Y la Maca dijo, espérense un ratito, cálmense todos, como dice ella, ¿no? Cálmense todos. Vamos a orar.
Vamos a buscar y van a ver que Dios no va a permitir que llueva. Y ella se la jugó. Porque si llovía, no llovió. Llegó el viernes y no llovió. Solazo. Se jugó por Dios. Cuando tú te juegas por Dios, la gente empieza a creer en Dios. Así como Elías oró para que no lloviera, no llovió. Oró para que vuelva a llover, llovió. Así dice en el libro de Santiago 5. Entonces, nosotros tenemos que jugárnoslas por Dios. Porque esa va a ser la única manera en la que la gente, los más necesitados, van a decir: oh, wow, este tiene un Dios de milagros. Este tiene un Dios que le ora y le dice que no llueve y no llueve. ¿Será que llueve? No, mejor ni digo nada, ni oro. Va a ser que llueva y quedo mal. No debemos tener miedo al rechazo. No debemos tener miedo al rechazo. Porque a nosotros los cristianos, como les digo penosamente, en muchos lugares nos ven mal, porque hemos sido de mal testimonio. Pero cuando nosotros nos jugamos por Dios, Dios nos respalda. Pero tenemos que en verdad jugarnos para impactar a los más necesitados. Y número 3, demos la milla extra por Dios. Nosotros tenemos 8,760 horas al año. De esas 8,760 utilizamos 2,920 para dormir, 2,440 para trabajar. Y nos quedan 3,400 para hacer nuestras cosas, para compartir con la familia, para ir al cine, para la diversión, para lo que ustedes quieran. Pero de estas 3,400, solo dedicamos para ir al templo, para buscar del Señor, para estar con Él, para orar, 200 horas. Si es que asistimos solo una vez a la semana a la iglesia, ¿no? Cuando asistimos, valga la aclaración. 200 horas. Y entonces, aquí la sorpresa no es lo que le damos a Dios, sino lo que nos guardamos para nosotros mismos. Es decir, de las 3,400, 200 venimos al templo o buscamos de Dios si acaso venimos, y las otras 3,200, toro, decía un amigo, ¿no? A nada, para nosotros mismos. Entonces, ¿cómo estás usando tu tiempo? ¿Cuánto estás entregando para los más necesitados? Yo quiero felicitar a todos aquellos que trabajan por el reino de Dios. Trabajan desde el lugar donde Dios les ha puesto. Están en su trabajo dando ejemplo, están en su trabajo dando la milla extra, están en su trabajo haciendo lo que tienen que hacer. Están en su trabajo jugándosela por Dios. Pero luego de eso, salen de su trabajo, ¿no? Y con gozo, alegría y compromiso, van a entrenarse más, a estudiar la palabra para conocer más, están compartiendo con los demás, o están liderando un grupo, o están dando a la gente. Yo quiero felicitarles porque son unos héroes de la fe. Porque trabajan en sus trabajos, en su labor cotidiana. A pesar de que están ocupados, muestran ejemplo. Y después de eso salen y buscan de Dios, asisten a su grupo pequeño. Si tienen un ministerio, trabajan, sirven en su ministerio. Los chicos de la alabanza entregan su domingo para servir, para guiar al pueblo de Dios a la presencia de Dios. Los facilitadores están semana a semana trabajando por los grupos pequeños para que cada uno de nosotros seamos pastoreados. Los maestros de Pueblo Kids, los maestros de la academia. Yo quiero felicitarles porque ustedes dan su milla extra.
trabajan en sus trabajos y después dan su milla extra. Yo doy mi milla extra. Usted dirá, no, pero pastor, a usted le pagan por estar ahí. Sí, es verdad, gracias a Dios, pero doy mi milla extra. Porque yo trabajo extra. Así como ustedes lo hacen, yo también. Porque yo tengo que ser ejemplo. Yo no trabajo mis 8 horas y me voy a mi casa. Los pecadores que sé. Que estoy con problemas, que arregle. Que necesito un consejo, vaya que le dé un consejo en la esquina. No. Yo siempre les he dicho, yo estoy para ustedes 24/7. A veces el turno nomás es que un poquito alargado, pero estoy ahí para cuando me necesitan siempre. Porque yo tengo que dar el ejemplo de trabajar la milla extra. Y quiero felicitar a los que sí lo hacen. Porque ser luz no es fácil, ¿no es cierto? Pero es necesario. Porque cuando nosotros trabajamos, damos esta milla extra y crecemos en el Señor, vamos a ser luz. Y cuando hay gente, ¿no es cierto? Hay necesitados que no saben a dónde acudir. Ven luz en ustedes. Y entonces ahí preguntan, oye, yo he visto que tú tienes buena vibra. Tienes buena onda. ¿Por qué es eso? ¿Qué tienes tú que yo no tenga? ¿Qué haces tú que yo pueda hacer? Ahí es donde les cae. Ahí usted le dice, conozco un Dios poderoso, sobrenatural, que cuando estoy triste me hace gozar, que cuando estoy en dificultad me da esperanza, que cuando estoy alegre me da más alegría, que cuando estoy en necesidad Él me provee. Pero trabaje la milla extra. ¿Sabe? Hay tantos necesitados ahí afuera. Hay tantos necesitados de Dios. ¿Y sabe qué? Aquí no debería haber ni un asiento vacío. Ni uno solo. Todos los necesitados, así como nosotros, deberían estar aquí. Porque aquí es donde Dios empieza a hablar. No yo. Es cuando Dios le empieza a confrontar. Es cuando Dios le empieza a decir lo que usted tiene que hacer. Entonces yo quiero el día de hoy lanzar un reto. Ahí donde usted está, ahí donde usted se desenvuelve en su trabajo, su empresa, su lugar de estudios. ¿Cuántas personas a su alrededor están necesitadas? En base a lo que hemos visto el día de hoy. ¿Cuántas personas están necesitadas? ¿Cuántos varones cabezas de hogar están necesitados de entender cómo entender a su esposa? A ver, ¿cuántos? ¿Cuántas esposas necesitadas de un manual de cómo arrear a su esposo con amor necesitan? A ver, ¿cuántas? Un montón. ¿Cuántas personas difíciles tenemos en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestro alrededor? ¿Cuántos? ¿Cuántos clientes usted tiene que son difíciles? Que son devotos de la Virgen del Codo. ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos necesitados hay ahí afuera? Y nosotros aquí cómodos, sentados, chévere, escuchándole a mi pastor, que es alhaja mi pastor. Se pasa. Pero ¿cuántos necesitados hay ahí afuera? ¿Cuántos?
que usted conoce. Pero yo quiero lanzarle un reto. Uno. Hágase cargo de un necesitado. Unito. No, es que por docenas son más baratos. No importa. Unito. Parafraseando este pasaje que hemos visto y sin pretender violentar el texto bíblico y con mucho respeto, este pasaje se podría parafrasear de la siguiente manera: yo estaba desprestigiado y rechazado, socialmente marginado, espiritualmente aniquilado, desparramado en el suelo de la prisión. Pero tú, cristiano, tú que vas a esa iglesia Alianza Puembo, que no sé qué es lo que hacen allá adentro, pero tú que vas ahí, viniste a mí y sin la falsa modestia de presumir que eres mejor que yo, me llevaste a tu casa, me llevaste a tu iglesia, me diste ropa porque me sentía desnudo, me sentía desprotegido, me sentaste en tu mesa, en este banquete para recordar que Jesucristo salvó mi vida. Me sentaste a tu mesa y me diste de comer la palabra de Dios. Y lo mejor de todo, me aceptaron en tu familia. Ese uno debería decir eso de ti. Uno. Y yo quiero lanzarte el reto. Yo sé que ahorita están pasando nombres, pero cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Y dile al Señor: Señor, pon en mi corazón ese uno. Ese uno a quien yo voy a ser ejemplo. Por quien yo voy a jugármela. Porque yo sé que si este uno viene a tus pies, yo seré heredero del reino de los cielos. Cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, háblame. Tengo 10, 20, 500 nombres, pero hoy quiero uno. Si nosotros somos bendecidos por el Señor, si nosotros somos herederos, debemos pensar en los más necesitados. Piensa en esa persona que está necesitada y piensa qué es lo que vas a hacer. ¿Cómo le vas a predicar con tu ejemplo? ¿Cómo te la vas a jugar por Dios para hablarle de Él? ¿Cómo vas a dar tu milla extra para que este uno se convierta? Si siguen habiendo sillas vacías, es porque nosotros no estamos haciendo nuestra tarea. Si siguen habiendo sillas vacías, es porque nosotros estamos cómodos esperando a que Dios nos bendiga. Estamos esperando a que vengan las añadiduras, a que Dios esté con nosotros. Pero no estamos preocupados de los más necesitados. No estamos haciendo lo que a nosotros nos corresponde. Y en este día yo quiero confrontarte por uno. Señor, en esta mañana venimos delante de ti. Que tú pongas carga en nuestro corazón, que inquietes nuestro corazón, Señor. Yo sé que tú ya has puesto a ese uno para que nosotros le prediquemos con nuestro ejemplo,
para que nos juguemos por ti, Señor, y le hablemos de ti y le demos esperanza, para que nosotros le abracemos. Esa persona, Señor, que ahora se siente abandonada, ese que se siente desconsolado, ese que necesita de ti, ese que está completamente perdido, confundido, ese uno. Lo queremos ver aquí, Señor. No por los números y las estadísticas, sino porque será un símbolo de que tú estás transformando esta ciudad a través de nuestra iglesia, Señor. Y yo te pido, Padre, que nosotros estemos como iglesia comunitariamente preocupados por los más necesitados, por aquellos que necesitan de tu amor, de tu abrazo, de tu perdón, de tu transformación. Oramos por esos otros 500, Señor, que están completamente necesitados de ti. Te rogamos, Dios, que tú obres en medio de tu iglesia y pongas carga en el corazón por aquellos que te necesitan. Sabemos que tú harás la obra, Señor. Si usted ya pensó en esa persona, póngase en pie. Vamos a orar para que el Señor le dé las herramientas que usted necesita. Padre, en el nombre de Jesús, levante su mano al cielo y dígale: Señor, yo me comprometo, Señor, a ese que tú has puesto en mi corazón, cumplir la gran comisión con ese, ir y hacer discípulos y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estas personas te conozcan, Señor. Y si usted todavía no ha conocido al Señor, yo quiero invitarle que al final me busque. Me gustaría orar por usted. Padre, te rogamos, danos las herramientas para alcanzar a ese uno que tú quieres que esté aquí. Ayúdanos a predicarles con el ejemplo. Ayúdanos, Señor. Que la Biblia que ellos lean sea nuestra propia vida, Señor, nuestro ejemplo. Sabemos que fallamos, que no somos perfectos, Señor, pero te pido, Señor, que tú nos ayudes a crecer en ti en todo momento y conocer más de tu palabra para predicarles, no de la historia bíblica, sino predicarles los principios que están ahí, que yo los estoy aplicando en mi vida día a día. Dame, Señor, estas herramientas, Padre, te pido. Y te doy gracias, Señor, porque pronto seremos uno más para ti, Señor. Te damos gracias en el nombre que está sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar cantando. Vamos a ir con nuestras palmas. Vamos a declarar una vez más que Él ya tiene la victoria. Él nos ha dado la victoria y nos ha hecho libres. Gracias, Señor, porque en ti somos libres. Porque tú nos has dado la victoria. En tu nombre somos libres, Señor. Lo declaramos. Lucha por nosotros, a
Señor, que tú estás de nuestro lado y tú nos has dado la victoria. ¿Cuántos dicen amén? Tengan una hermosa semana, amada familia. No se olvide de pasar por el bar, que hay unos choclos perfectos.